¿Qué tal, colegas? Vamos a dar inicio a nuestro último apartado sobre el tema de la perspectiva de género, justamente con una tabla para hacer el seguimiento, eh, para nosotros como docentes, para hacerle seguimiento a ver qué tanto estamos incorporando la perspectiva de género en nuestra práctica docente. Y justamente, pues vamos directo a ver esta tabla que es para dar el seguimiento a la perspectiva de género. Justamente este apartado tiene que ver con con un instrumento que es una tabla para hacer el seguimiento a la incorporación en la práctica docente de lo que estamos haciendo para lograr estas relaciones equitativas, esta paridad de género, esta igualdad de género en en el trabajo que hacemos como docentes. Y lo que nos propone el libro Sin Recetas es justamente hacer seguimiento a través de esta tabla. Es una tabla en donde nos ponen, es una lista de cotejo, ¿no? Componentes, nos dan los componentes, nos dan los indicadores y nos preguntan cómo vamos en la práctica docente. Veamos el primer componente, el componente de la introducción de la cultura femenina en la dinámica escolar. Cuando hablamos de introducción de la cultura femenina en la dinámica escolar, nos estamos refiriendo a si legitimamos los saberes que tienen las niñas y las adolescentes, es decir, sí les decimos que estuvo bien, que qué bueno que lo saben, que qué bueno que lo comparten, que qué bueno que lo proponen, que lo dicen. Si no es así, entonces estamos desacreditando lo que saben las niñas y las adolescentes y entonces no estamos legitimando el saber lo que saben las niñas y las adolescentes sobre el tema que estemos trabajando. Cuando hablamos también de incorporar, de introducir la cultura de lo femenino en la dinámica escolar, hablamos de si se rompe la dicotomía entre lo masculino y femenino, o sea, es niño o se es niña y no hay otra cosa, ¿no? O si hay otra cosa, ¿no? Pues nosotros no somos quien. Recuerden que dicotomía se refiere a blanco y negro, a largo y corto, a sumiso, a rebelde, ¿no? Entonces, aquí este indicador nos habla de si estamos rompiendo la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, es decir, o solo le toca a las niñas o solo les toca a a los niños. Y pues de no ser así, pues tendríamos que tachar aquí en nuestra lista de cotejos si lo estamos haciendo o no. Otro indicador de la introducción de la cultura de lo femenino en la dinámica escolar dice, se impulsan las responsabilidades sociales de las y los estudiantes mutuamente en el marco, no es cierto, es el tercero. Se promueve el respeto al trabajo escolar de las mujeres, es decir, sí, sí le damos la seguridad, la atención, la validez al trabajo que hacen las niñas y las adolescentes, la señora de la limpieza, las demás maestras. Sí sí se promueve el respeto al trabajo que hacen las mujeres o, o nomás no. Entonces, pues bueno, hay que decirlo si lo estamos haciendo o no. Si no lo estamos haciendo, pues es algo que hay que incorporar en la práctica docente. Y el último indicador de si estamos introduciendo la cultura de lo femenino en la dinámica escolar dice, se impulsan las responsabilidades sociales de las y los estudiantes mutuamente en el marco escolar y en el de la comunidad. Es decir, si les estamos dando cosas, actividades por hacer y solamente ellos son los encargados y solamente los pueden ellos realizar, sí estamos permitiendo que esto se concrete en en el aula, pues bueno, aquí tendríamos que anotar si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. El componente 2 de esta tabla dice,
impulso de actividades escolares académicas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos y la prevención de la violencia. Tiene dos indicadores. El primer indicador dice, se proponen actividades que promueven la igualdad en la participación de niñas y niños. Si lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. Recuerden, si no lo estoy haciendo, la idea es que puedas incorporar en tu práctica docente, pues este elemento. Y el segundo indicador dice, se incluyen los derechos y la prevención de la violencia en las actividades de aprendizaje. ¿Sí lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Sí estamos cuidando? ¿Sí estamos viendo que se cumplan los derechos a una sana convivencia? ¿Estamos haciéndolo o de plano no? ¿O no nos importa? ¿O qué está pasando en este tema de la prevención de la violencia en las actividades de aprendizaje? Pues bueno, aquí tenemos para calificarnos. El tercer componente dice, promoción de procesos de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de género como criterio para analizar las situaciones y problemáticas de la comunidad, así como en la elaboración de las prácticas y proyectos. Y tiene tres indicadores. Veamos el primero. Se analiza la problemática de la comunidad desde una perspectiva de género, es decir, si se ve el papel de los hombres, el papel de las mujeres, de lo que están haciendo en la comunidad desde, desde la vista femenina, desde la vista masculina. Y el siguiente indicador dice, se integra el enfoque de género en el desarrollo de las propuestas y proyectos. Es decir, cuando yo elaboro un proyecto, cuando yo retomo un proyecto de los libros de texto, me aseguro que se trabaje la perspectiva de género, o si yo desarrollo desde cero el proyecto, estoy cuidando que sí se trabaje la perspectiva de género, pues hay que anotarlo por aquí. Y si no, ya sabemos que la idea es que se pueda incluir en la práctica. El último componente dice, fomento a la participación activa y el liderazgo de las niñas y adolescentes en todas las áreas de conocimiento, particularmente en aquellas que tradicionalmente son asignadas a los hombres. Y tenemos 4 indicadores. El primer indicador dice, ¿se cuestionan las bases patriarcales del conocimiento instrumental moderno? Bueno, es decir, hay que señalar, pues, quién lo creó, cómo lo descubrió, porque justamente eso hace que se desmitifique que solo los hombres han creado ciencia o conocimiento pues, en nuestra época, ¿no? O en anteriores épocas. Segundo indicador, se da lugar a los conocimientos y experiencias de las mujeres como fuente de saber. Es decir, las mujeres sí hacen cosas, saben cosas. Pues bueno, tenemos un montón de científicas en todas las épocas de la historia, solo que a lo mejor no han sido lo suficientemente difundidas. Pero entonces ahí está la labor que nosotros tenemos como docentes, de averiguar y saber la participación de las mujeres en áreas del conocimiento que estamos trabajando con las niñas y las adolescentes, ¿no? Se plantea de forma crítica la dominación y la discriminación de las construcciones de género, es decir, si yo me doy cuenta de que hay en lo que hacemos, en lo que estamos haciendo o en la manera en la que se plantea el conocimiento, discriminación para lo que han hecho las mujeres, para lo que han hecho las mujeres, para lo que han hecho las niñas, para lo que han hecho las adolescentes, o tiene solo una mirada, la mirada de la dominación, de la mirada patriarcal, pues eso hay que decirlo también, ¿no? Develarlo, desvelarlo, hay que decirlo, pues también es parte de señalar cómo se ha desarrollado la perspectiva de género. Y finalmente, el último indicador de este componente señala, se replantean los contenidos de las ciencias, artes y humanidades, en donde prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la diversidad y los efectos negativos de la desigualdad y la discriminación.
Es decir, hay que revisar los contenidos para saber, pues, quién los desarrolló, cómo los desarrolló, con independencia de si son hombres y mujeres. Y si fueron en contextos de discriminación y de violencia y no de un contexto de universalización, pues también hacerlo saber porque es parte del desarrollo del conocimiento y de conocernos en relaciones igualitarias, ¿no? En la escuela, la maestra y el maestro conocen, para trabajar en la escuela, también la maestra y el maestro deben saber si en su escuela existe un programa o una acción que considere la prevención del hostigamiento y acoso sexual hacia las niñas, las maestras, las directoras, las supervisoras, las trabajadoras administrativas y de servicios, incluyendo las de limpieza. Esto también lo deben de saber los maestros, si hay algún programa de prevención. De hecho, están los marcos para la convivencia, pero si existiera un programa adicional a estos que propone la Secretaría de Educación, estaría bien que se supiera para que todos participaran de él. También nos pregunta el texto, este texto, si hay campañas de difusión para prevenir el hostigamiento y el acoso, y si eso existe, ¿cómo participan las familias en estas campañas? Otras preguntas que nos hace ya para cerrar este capítulo, nos preguntas si hay un pronunciamiento público de las autoridades de la escuela en contra del hostigamiento y el acoso escolar, porque es importante que se denuncie el hostigamiento no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, es decir, el hostigamiento, el pronunciamiento público hacia personas que hostigan y acosan a otras mujeres u hombres de la comunidad. Una siguiente pregunta que nos hace para revisar nuestra práctica docente en términos del género es si existen medidas para sensibilizar a la comunidad escolar sobre el tema de la violencia de género. Recuerden que incluso en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana, hasta hace unos años, no era, la muerte de una mujer era considerada como igual que el de un hombre. Y ahora existe el feminicidio. Digo, qué mal que existe, pero digamos que lo que se ha visibilizado con el hecho de decir que cuando se trata de una mujer se trata de feminicidio, es justamente eso, es hacer visible la violencia en contra de las mujeres. También hay que preguntarse si existen mecanismos de información y formación para la comunidad escolar y para que la comunidad escolar conozca lo que es la violencia de género. Les recuerdo aquí que ya lo dije en otro de los, eh, de los temas sobre perspectiva de género, que el Instituto Politécnico Nacional tiene desarrollado un instrumento que se llama violentómetro, en donde desde el empujón, se encuentra el empujón hasta un golpe. ¿Cómo van subiendo los grados de la violencia? El hecho de que yo empuje, por ejemplo, a una mujer siendo hombre, no, pues estábamos jugando. No, no, la violencia no es un juego y los empujones tampoco son un juego. Entonces, será muy importante que para conocer esta información que existe, pues nosotros le demos visibilidad con nuestros alumnos dependiendo del tamaño, digamos, de los chiquitos, los que van a preescolar, primaria y secundaria, dependiendo del nivel educativo en el que estén, pues busquemos los mecanismos para que ellos conozcan, para que no la reproduzcan, porque la violencia se aprende. La violencia es algo que se aprende y se aprende en los entornos más cercanos. Por eso la escuela tiene que trabajar en visibilizarla y combatirla, ¿no? Y al final, pues bueno, nos pregunta el último renglón de este episodio, nos dice, ¿y usted qué opina, maestra? ¿Qué opina, maestro? De trabajar con perspectiva de género, de reflexionar
la práctica de hacer visible lo que está escondido para que no se reproduzca. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de que se incluya, por ejemplo, este tema de la perspectiva de género en un libro sin recetas? Hay que dejarlo en los comentarios para que le demos lectura y podamos ahí seguir la conversación de este tema, que con este fragmento cierra y pues invita, ¿no? Invita a que se trabaje, a que se visibilice, a que no seamos parte del desconocimiento de lo que son las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, y que hagamos visibles a las niñas, visibles a las adolescentes, visibles a las mujeres en toda su humanidad y con toda su completud. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Un libro sin recetas.